¿Me está escuchando ahí, Gilberto? Ahí lo escucho, lo escuchamos perfectamente, lo observamos igualmente. Francisco, bienvenido. Gracias, muy buenos días. Un placer estar contigo, Gilberto, y con toda la teleaudiencia, también del Tolima y de toda la región. Francisco, un periodista de reconocimiento nacional, fue entre otras subdirector nacional de noticias en RCN hace ya tantos años y desde luego quedan muchas historias que se van recogiendo en el camino, que se condensan en libros y uno de ellos está próximo a dar la luz, Francisco. Sí, pasado mañana en la librería Lerner del norte de Bogotá, en presencia del profesor Jorge Luis Pinto y del periodista Esteban Jaramillo, vamos al lanzamiento formal de El Coloso Rincón. Ya el libro lo habíamos presentado en la feria hace muy poquito, en la feria del libro. Es un libro de 246 páginas, editado por la Universidad del Cauca, que estuvo el gesto de darle a las luces a esta obra, que es reconocimiento a la trayectoria y a la trayectoria de la carrera de un gran deportista, de un gran futbolista, Freddy Eusebio Rincón Valencia, dado lamentablemente por el accidente de tránsito de abril del año 2022, como todo el país lo recuerda y lo sufrió y lo sintió en ese momento. Sí. Una de las grandes celebridades precisamente del fútbol colombiano, tal vez de uno de los mejores momentos que ha vivido el fútbol de nuestro país en el mundo. Sí, realmente sí. El libro compendia toda la trayectoria personal de este gigante del fútbol y le hace un reconocimiento, pues no solo a él, sino a ese puñado de jóvenes colombianos que estuvieron en los 3 mundiales seguidos a los cuales fuimos de la mano de Maturana y el profesor Bolillo Gómez, que son el 90, el 94 y el 98, porque representaron la esperanza, la ilusión de un país en una época aciaga para la nación, porque fue una época demasiado violenta, la época de la lucha del terrorismo y del narcotráfico contra la sociedad colombiana, de extrema violencia. Por ese tiempo nosotros en el medio en que trabajábamos, Gilberto, registrábamos la cantidad de atentados, de secuestros, de asesinatos, de episodios que le dolían a la nación, prácticamente que normalizamos la violencia contra la sociedad como un hecho de todos los días y no había mucha esperanza, mucha expectativa. El libro desarrolla también ese aspecto, un análisis como sociológico del momento, por qué fuimos tan violentos, por qué avanzó tanto ese poder de los malos, digámoslo, y no había casi ilusiones ni esperanzas, pero solo había esa lucecita, ¿no? Cómo nos iba con esa selección, con esos muchachos, y entonces por eso el gol de Freddy en Italia 90, por ejemplo, el gol que le hacen en el empate contra Alemania, que ni siquiera fue una victoria, fue un empate, digo tanto para los colombianos porque tuvo como una explosión de júbilo y de fe y de confianza, ¿entiendes? En lo que teníamos, era muy poco lo que teníamos en nuestras manos, estábamos arrinconados. Entonces la narrativa de la trayectoria futbolística y personal de Freddy va de la mano con ese comportamiento social y esa coyuntura tan dura, tan compleja que estábamos viviendo en ese momento. Entonces tiene, digamos, como ese valor agregado que lo hace más interesante, repito, solo a través de los Rincón, de los Valderrama, de los Tino, de Harold Lozano, de Higuita, pudimos encontrar algo como de ilusión y esperanza, y mire en lo que está convertido el fútbol. Hoy los colombianos tenemos una fe ciega en esta selección al que tú aludías al comienzo, el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, porque no hay mucho de qué agarrarse, no hay mucho de qué aferrarse, y ellos representan una opción, una alternativa de alegrar el alma y de olvidarnos por un momento de los males que nos agobian. Francisco, desde lo humano, ¿qué puede uno destacar? Porque muchas veces las celebridades, como usted lo titula, el coloso del Rincón, precisamente se conoce del espectáculo, en este caso del fútbol, de los aspectos brillantes a nivel de Colombia, a nivel del mundo, pero desde lo humano, ¿qué puede uno resaltar que pueda servir de ejemplo para los niños, los jóvenes que piensan en ese campo? Bueno, precisamente, pues no solamente era la sociedad, sino ellos quienes crecían en ese ambiente, ¿no? Entonces Freddy sufrió, por ejemplo, la presión de quienes manejaban, entre comillas, el país, enfrentarse, por ejemplo,
a los Rodríguez Orejuela. Un episodio muy duro porque cuando él está en el América, cuando se lo llevan a él de Santa Fe para el América, se llevan a Eduardo Niño, a Freddy Rincón, hacían a 5 jugadores y desmantelan a Santa Fe, pues se los lleva el narcotráfico, digamos, para un club un poco grande que la gente ama mucho, que es el América de Cali. Y ayer enfrente de situaciones muy difíciles, como puedo citar un ejemplo, a veces tenían partido al día siguiente, pero el patrón Comidas, como decían en su época, citaba a los futbolistas en un hotel a las 8 o a las 9 de la noche. Entonces Freddy decía, estamos concentrados, mañana tenemos partido, pues que nos toca levantarnos, salir de la concentración precisamente, e irnos, tomar un taxi y ir a un hotel a reunirnos, a hablar de qué, si ya tenemos todo el componente técnico. Entonces se enfrentaba a eso. Una vez dijo, yo no voy, y fueron de su habitación 5 tipos armados y se lo llevaron para que asistiera a la reunión. A él Freddy los Rodríguez le bajaron el sueldo, ¿no? Porque él era rebelde, él se enfrentaba por esas pequeñas cosas, por esos detalles. Los amigos se preocupaban mucho. Harold Lozano, el gran futbolista caleño, y le decía a Freddy, mira, cuidado, que mira, no, vamos, evitemos el conflicto, roces. Freddy negociaba por premios de los futbolistas, ¿no? Entonces él era de un temperamento muy fuerte, casi como era en la cancha, trataba de ser en su vida personal, era muy ordenado y tuvo episodios difíciles a su trayectoria. Sufrió mucho, como en el caso de su presencia por el Real Madrid, ¿no? Donde por su color lo matonearon y lo persiguieron y no pudo alcanzar la dimensión de futbolista profesional que él tenía. Fue una lástima, de verdad. Y incluso, pues claro que él cuenta, en el libro se relata, él sufrió racismo casi siempre, ¿no? Casi siempre eso pasa. Y aún en Santa Fe, cuando estaba de ascenso, cerca de la primera, antes de ser profesional, ya tuvo un episodio y tuvo una pelea con unos pelados que lo marginaban o marginaban a los que llegaron de Buenaventura por negros, por el color de su piel. Y a lo largo de su carrera, en unas situaciones complejas, difíciles, pero también hay unas anécdotas, muchas anécdotas de su vida personal muy positivas, ¿no? Por ejemplo, te comento una de lo fuerte que era Freddy Rincón. Él compartió por ejemplo mucho tiempo habitación con un gran futbolista y técnico, Lionel Álvarez. Obviamente que todos lo recordamos al gran Lionel, el guerrero del medio campo. Lionel es un tipo alto, cuajado, gordito, todavía, ¿no? Lo has visto, ¿sí? Uh-huh. Y cuando compartían habitación, entonces Freddy le decía, Leito, vas a ir hoy al gimnasio a las 7 de la mañana en punto. Entonces Leonel Álvarez le decía, claro, mi rey, de una vez, ¿qué hora de las 7? Es hora de gimnasio. Entonces, ¿sabe cuál era el gimnasio? Freddy estiraba un brazo, ¿sí? Y de ahí se prendía Leonel Álvarez y hacía flexiones de pecho. Imagínense la fortaleza del brazo de Freddy. ¿Cómo sería chocar? Sería como chocar con un tren. Para que tengas una idea de la dimensión de su fuerza, de la física, porque también tenía la mental, que poseía el coloso Rincón, que en el prólogo que amablemente escribió el profesor Jorge Luis Pinto para nosotros y para la editorial Universidad del Cauca, que editó el libro, lo define como el futbolista más completo de Colombia. El futbolista más completo. El mejor, pues la gente dirá, el pibe, Ernesto Díaz, Willington Ortiz, James Rodríguez, que no titubea el profesor Pinto en decir es que el más completo de la historia del fútbol colombiano es Freddy Rincón. Freddy Rincón. Y ahí está el libro El Coloso Rincón, que presenta Francisco Tolande, que entre otras hay una característica especial en este libro. Lo hace a manera de conversatorio. ¿Cómo es esa característica? Sí, tiene diferentes facetas, ¿no? Porque la investigación no fue fácil. No todos los compañeros de Freddy decidieron apoyarnos. Hubo personas como Carlos Mario Hoyos, como su hermano que también fue futbolista, como el Palmero Morales, y como el mismo Leonel Álvarez, que te lo mencionaba, como Gustavo Moreno, el presidente de la federación, como un árbitro, como Rafa Zanabria, que colaboró mucho, porque resulta que
a Rincón una vez no sabía si le sacaron la tarjeta roja por meter la cola, ¿no? Por poner el trasero, porque él jugaba con todo, ¿no? Entonces estrellarse contra el trasero de Freddy Rincón era de tránsito. Entonces el árbitro le dijo, Sanabria le dijo en un partido, eso que está haciendo Morocho es falta, no puedes atravesarle la cola. Dijo, no, pero eso es parte de mi cuerpo. Y tuvieron una discusión con Rafa Sanabria y una vez lo expulsaron por eso, por poner la cola, porque no usaba todo su cuerpo, toda su fortaleza para defender el balón. Y digamos que su trayectoria internacional, él amaba mucho a Brasil porque ahí lo trataron muy bien. Recuerde que en el Corinthians fue primer campeón mundial de clubes y él terminó ese partido lesionado. El partido terminó junto con el Palmeiras, otro equipo brasileño, y había que batear los penaltis, y en el equipo de él nadie quería empezar la tanda de penaltis. En 2002, allá en Brasil, entonces Freddy, que era el capitán, dijo, muestre a ver, pateó e hizo el primer gol y señaló la senda para que ese equipo se quedara con la primera Copa del Mundial de Clubes, porque también tuvo muchos trofeos, muchos reconocimientos, muchos éxitos a lo largo de su carrera futbolística. Pues Francisco, gracias por acompañarnos y poder compartir estos detalles de este libro, que entre otras, para conseguirlo, quienes estén interesados, ¿dónde lo pueden hacer? Las páginas que comprenden el mismo libro como tal. Pues por ahora en la Lerner de Bogotá y a través de mercadolibre.com. Luego posteriormente te informaré dónde se puede conseguir en la ciudad de Ibagué, y pues te daré la información oportunamente para que nos apoyen y conozcan mucho más de la vida de este gran futbolista y gran ser humano que fue Freddy Eusebio Rincón Valencia. Esto a propósito de ya estar a puerta de iniciar el Mundial. Pero Francisco, gracias por acompañarnos y compartir estos minutos con la audiencia de La Voz del Tolima y de PIC Televisión en esta región del país. Alberto, gracias por siempre, por tu amistad, y un abrazo muy grande futbolero para toda la gente de La Voz del Tolima y de PIC Televisión. Nos veremos pronto. Claro que sí, gracias. Francisco Tulande, acompañándonos. El libro El Coloso Rincón, conversan Francisco Tulande y Esteban Jaramillo, libro que será presentado el próximo jueves en la librería Lerner, en el sede norte, en la ciudad de Bogotá, el libro correspondiente del que acabamos de hablar precisamente en esta mañana. Ya son las 7:50. En el 2026 en el Tolima, informarse también es sentirse escuchado. Alianza informativa del canal PIC Televisión y La Voz del Tolima en el dial 870 AM de Uniminuto Radio. Llega a tu día con credibilidad, honestidad y sensibilidad. Noticias con cobertura en región, televisión, frecuencias del canal en los cable operadores.